Hola compañeros, yo soy Finn. En este video, como les dije hace vídeos pasados, en donde hablaba de las tres arcas, les voy a contar la historia del arca de la alianza tal y como verdaderamente es. Si no han visto el primer video, vayan a verlo, está en mi canal titulado, Última data sobre el paradero del arca de la alianza. Una vez aclarado, comencemos. Pues como saben ya, el arca no era solo una como dicen los escritos manipulados, sino tres. Y estas son tecnología cuántica que procede del futuro hacia aquellos que tienen una misión importante para cumplir a como de lugar en su entonces en la humanidad. Para que entiendan, el arca es entregada por mensajeros del futuro, a aquel que tiene una misión para hacer. Este que tiene una misión, es un gran iniciado que aprovechará esta arca tecnológica para contactar con diversas fuentes dimensionales y hasta para sembrar y cosechar información privilegiada. Pues la segunda arca, es conocida como el arca de la alianza, que fue otorgada a Moisés en el desierto. La Biblia dice que la construyeron a base de madera y fue bañada en oro, pero claramente es puro cuento de las élites. Esta arca fue entregada a Moisés por parte de viajeros, si quieren llamarle. Gente del futuro súper avanzada que manejan estos artefactos cuánticos a su debida voluntad. Y ese punto de la historia, conocido como el Éxodo, tenía que ser así. Entonces, para respetar la línea del tiempo, gente del futuro constantemente ayuda al del pasado, que fácilmente accede a la magia y la sabiduría universal. Pues no tiene que haber un punto fijo, una vez que accedes, te darás cuenta que todo está conectado. Que todos están en todas partes, la élite y sus soldados te quieren hacer creer que todo es lineal y que tú perteneces a cierta fecha de tiempo. Cuando lo más normal que puede haber es que tú te movieses en el tiempo a voluntad. Y pronto lo harán. Siguiendo con lo que anotaba, esta arca fue otorgada a Moisés. Pues solo él y sacerdotes clasificados podían tan solo acercarse a este artefacto. Simplemente porque se trataba de tecnología a nivel cuántico, la cual no podía ser contemplada por aquel que aún no comprende ese nivel de magnitud. Moisés y ciertos seres más sí podían, simplemente porque para eso estaban preparados. La historia no es como te la cuentan, hay muchas cosas que para el humano permanecen ocultas a partir del engaño que se rige aquí entre los hombres. Pues y gracias a este artefacto, Moisés hacía muchas cosas de las que hacía, entre ellas contactar con seres y acceder a la verdadera información de la consciencia. También él mismo almacenó datos secretos en la misma arca. Pues los mandamientos no son los que les dan en la iglesia, va más allá de eso. Pronto les contaré en otro video la historia de Moisés en sí y los mandamientos. Este video trata sobre la historia del arca y para qué sirven. Pues estas arcas son utilizadas por seres del futuro y súper avanzados para lo que conocemos, para dispersarlas a distintos puntos de la historia y el tiempo mismo, para equilibrar la balanza. La balanza de las energías, para plasmar algo que sí o sí tiene que ser para que el futuro sea como es provisto. Y la segunda arca fue propuesta en el punto de Moisés cuando liberó al pueblo hebreo. Un punto que sí o sí se tenía que respetar en la historia. El linaje y la información del foco representado en la descendencia de Israel. Pero he aquí, que ahora les diré, que no solo ha estado en esa parte de la historia. Pues, el arca hizo lo que tenía que hacer allí, pero no se quedó para siempre en Israel como muchos saben. Solo hizo una más de sus misiones, pero aquí les contaré desde qué punto hasta qué otro punto ha estado sirviendo este sagrado artefacto. Pues principalmente esta arca fue utilizada en el antiguo Egipto, cuando los mismos dioses reinaban, por así decir, solo eran seres más conscientes, vamos a decirle cuando Horus reinaba en Egipto, el arca era utilizada como reliquia del templo, para acceder y contactar con ciertas razas y aprender de energías que pasaban por el flujo de la energía del mismo arca. Pues desde allí, luego es movida en el tiempo y a distintas épocas y reinos, muchas veces por los mismos viajeros, o simplemente a veces por avatares de la misma era, como la fue trasladando de tierra en tierra como Moisés y luego Josué.
Pues luego de que la tuviesen en el antiguo Egipto, pasó a las manos de diferentes culturas para hacer sus misiones a lo largo del tiempo, hasta que llega a las manos del profeta Moisés como conocemos, luego a Josué junto a los levitas que lograron la apertura del río Jordán como cuentan, pues hay algo de cierto pero no todo como le cuentan. Pues no solo abrieron el gran río para solo pasar por allí, pues recibieron iniciaciones todo el pueblo, viendo el arca y recibiendo todos información sagrada, y adentrándose en un lugar con ciertas entidades acuáticas inteligentes por así decir, dentro del magnate río. Y si como escucharon, hay seres bajo las aguas. En todas partes hay especies avanzadas que la élite te trata siempre de mantener oculto. Hasta en las mismas plantas hay vida que no llegas a percibir por tu velo. Pues aclarando esto, el arca luego fue guardada en ciertas zonas secretas hasta nuevo aviso y fue custodiada por ciertos iniciados y viajeros, cuando pasa el tiempo y esta es robada por los filisteos, los cuales la historia cuenta que mientras se atrevieron a robarla, muchas y muchas cantidades de los mismos filisteos sufrían, enfermaban e incluso morían, sin razón alguna aparte de la expansión del arca misma, quien les deparaba su karma colectivo inconsciente repentinamente. Luego es recuperada por los mismos judíos, y el gran iniciado conocido como el rey David en la época del rey Saúl. Luego fue guardada en el templo del hijo de David, el rey Salomón, quien la custodiaba y almacenaba información de magia sagrada y muchas otras cosas más en la misma arca. Hasta el mismo Salomón escribió información tan clasificada que nadie la podía alcanzar a leer sin que un rayo penetre en sus cornillas, pues esta misma información fue almacenada hasta el día de hoy en el Arca de la Alianza junto a muchas otras cosas que la misma guarda hasta la fecha. Luego de siglos de estar custodiada en el templo de Salomón, en la época de Jesús un poco antes, los romanos sabían de la existencia de tal artefacto, quienes fueron a sobornar a los judíos para que se la otorgasen, y el intento fue exitoso. Pues mientras les mentían a todo el pueblo hebreo sobre que el arca permanecía en el templo, los romanos como siempre la tenían custodiada y secretamente guardada en túneles del gran palacio romano con el consejo de guardia. Esto era en el reinado del emperador César Augusto, quien él mismo la tenía y accedía a cierta información de la misma arca. Pues Roma no es lo que te cuentan, ellos mismos eran la élite de esos tiempos como ahora lo es el Vaticano, mientras el mundo estaba perdido e ignorante, Roma controlaba todo. Pero ellos tenían conocimiento privilegiado, todo su linaje tenía acceso a la información sagrada. Por eso su repentino crecimiento y poder, sabían cosas que los demás no. Entre esas cosas, tenían acceso a la electricidad con diversas fuentes que ellos controlaban, tenían contacto con diversos viajeros en el tiempo por la simple razón de que ellos tenían el arca y a los viajeros no les quedaba otra que ir hasta la misma Roma a ver cómo seguía el trabajo del arca. Pues los romanos también viajaron a América, como mencioné en un video pasado, los romanos tenían conocimiento sobre las otras tierras ocultas para el humano, entre ellas América. Ellos hablaban con los americanos de inicio y los mismos americanos de esos entonces les otorgaban información sagrada y tecnología como siempre. Pues dejando de lado a Roma y su inminente llegado, el arca luego fue arrebatada de los romanos por un viajero que solicitó llevársela a otro lugar más seguro e importante para su estadía, y el mismo viajero junto a otros, y también junto a una comisión romana que fue mandada por el emperador para servirles a los viajeros. Estos viajeros la llevaron a un santuario en Etiopía actualmente conocido como la Iglesia de Nuestra Señora de Sion, en donde permaneció custodiada por el mismo viajero del inicio por bastante tiempo. Muchos dicen que hasta ahora sigue allí, pero no es así, hace tiempo fue robada de allí por la Unión Soviética, quien también pudo acceder a cierta información de la misma junto al reconocido Adolf Hitler y su equipo de nazis, quienes muchos murieron al instante de intentar desvelar el contenido del arca.
Luego de esto fue guardada por las élites, hasta que no se sabe bien cómo y por qué, pero actualmente apareció de la nada y permanece en el pequeño desierto de Kiev en Ucrania. En donde viene toda la historia de que Rusia ahora no es que quiera conquistar Ucrania o algo por el estilo, eso solo lo dicen los medios para confundir a la población. Rusia quiere de vuelta en sus manos al AK, que no se sabe bien cómo llegó a Ucrania, y bombardean y mandan fusiles los rusos, pero no es para Ucrania, sino es para bajar la frecuencia del arca y poder acceder a ella, porque el desierto de Kiev fue creado a partir de la expansión del arca. Pues antes no existía, se creó por el arca. Que ahora se está encendiendo con toda la fuerza porque ha sentido el cambio que se acerca, entonces por esto los medios quieren bajar la frecuencia del arca y del pueblo humano en sí. El arca está trabajando, y la tenemos que apoyar. ¿Tú qué dices? ¿El arca habrá sido trasladada por un viajero a Ucrania? ¿Contactaremos con esta misma pronto? Te lo dejo a tu criterio, la verdad fue servida. Recuerda que nada es como te cuentan. Saludos.